Hechos 2, 42. Dice así la palabra del Señor, hablando justamente después de la experiencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y después sigue diciendo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que menciona, a lo que se refiere aquí, es que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra del Señor. Qué importante que podamos realmente entender que nosotros, a pesar de que ya pasaron 2000 y pico de años, tenemos que seguir dándole la importancia que tiene la palabra del Señor. A nivel personal, en lo que respecta a nuestra propia vida, cuando leemos allí el consejo o las palabras de Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 13, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿La lectura de qué? No leía otra cosa. Lectura de la palabra. Se sobreentiende que está hablando acerca de la palabra de Dios. La exhortación a través de la palabra, es decir, como entendamos que Timoteo era un joven ministro, un joven siervo, y le estaba recomendando que se ocupe en la lectura de la palabra, pero también en la exhortación a través de la palabra y la enseñanza, porque a través de la palabra recibimos también la enseñanza de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice, claro, la Biblia que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Amén. Para que nosotros podamos conocer y saber qué es lo que Dios nos ha dejado y qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No solo a nivel personal, sino también tenemos la mención a nivel, interpretamos la importancia a nivel como iglesia, a nivel congregacional de la palabra. Cuando leemos lo que escribe Pablo, el apóstol, en Colosenses, capítulo 3 y verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Le estaba escribiendo a la iglesia de Colosas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, animándoos, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay una palabra dirigida a la congregación, a la iglesia, y dice muy clarito, ¿no?, que la palabra del Señor debe morar, ¿cómo? En abundancia en vosotros. Y a través de la palabra enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No la nuestra, no la personal, no la que proviene de nuestra experiencia en el mundo, sino la sabiduría que proviene de Dios y que la conocemos a través de lo que se nos ha revelado por medio del Espíritu en la palabra. También esto era importante a nivel ministerial en la iglesia. Como dije antes, Timoteo era un joven ministro, un joven pastor, y dice en la segunda carta que le escribe Pablo, capítulos 4, versos 1 y 2, y un consejo directo ya a él, te encarezco, más que aconsejo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué prediques qué? La palabra, que instes a través de ella a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
era necesario que él tomara este consejo bastante subido de tono y que pudiera realmente hacer lo que le estaba indicando el apóstol Pablo, que él pudiera realmente predicar la palabra de Dios en todo tiempo, porque dice a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir en todo tiempo, amén. Y que de esa manera podamos saber que la palabra tiene un efecto por medio del Espíritu Santo que viene a lo que sigue. La palabra redarguye, es decir, que muestra lo que tenemos adentro, nos señala cuando hay algo que no está bien y nos reprende, nos llama la atención, nos exhorta, es decir, nos anima, nos insta con paciencia y doctrina. La doctrina es la palabra del Evangelio, la doctrina es nuestra fe, amén, es en lo que creemos y esta es la doctrina que el Señor enseñó a sus discípulos y que a través de los apóstoles y a través de las Escrituras sagradas nos llegan también a nosotros. Era necesario que ellos tomaran conciencia de la importancia de la palabra, amén. Hay muchas veces que el creyente dice, bueno, escucha decir y por ahí le gusta la frase, pero bueno, parece que si alguien estudia o si tiene en cuenta la palabra, a lo mejor no es del Espíritu. Y permítame decirle que no podemos separar la palabra del Espíritu. ¿Por qué? Hay dos, tal vez extraídas de la Escritura, dos formas de observar. Una de ellas es que la palabra, toda la palabra, la que tenemos escrita, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Así que no de ninguna manera puede estar en contra la palabra del Espíritu. Y por otro lado, una mención que hace Pablo cuando habla de la armadura, allí en Efesios capítulo 6, verso 17, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es un arma poderosa que puede darnos realmente la victoria en contra de todas las cosas que se levanten en contra del Señor. Por eso observamos la determinación de los apóstoles en el comienzo, volviendo un poquito al principio de la iglesia primitiva, y fíjense lo que dice Hechos capítulo 6, versos 2 al 4. Dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, a todos los que habían creído, todos los que habían recibido la palabra y habían creído en el Señor Jesucristo, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra, fíjense qué importante, dejemos de prestar atención o dejemos de ministrar la palabra para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir servir a las mesas? Bueno, se ayudaba en aquel entonces a los huérfanos y a las viudas de los griegos, y todo ese trabajo, todo eso que se hacía para poder ayudar a los necesitados y todo esto, no podía distraerlos a ellos del ministerio que Dios les había encargado, que era el de dedicarse a predicar la palabra. Entonces, bueno, allí nace el ministerio, nace el diaconado, digamos así. Buscad entre vosotros, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros, aquí hablan los discípulos, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No podían distraerse. Amén. Podemos hacer muchas obras, podemos hacer muchas cosas que pueden ser interesantes y que creo que son necesarias a través de la iglesia. Amén. Mismo el hecho de, como en aquel entonces, mirar por los necesitados, por aquellos que estaban desvalidos. Las viudas y los huérfanos en aquel entonces eran totalmente dejados de lado de la sociedad. Nadie los cubría, nadie los ayudaba.
y en este caso la iglesia tenía como responsabilidad mirar por aquellos que realmente estaban en una situación tal. Pero que ninguna de aquellas cosas que eran complemento del servicio de la obra o de la iglesia podían reemplazar la ministración de la palabra del Señor. Amén. Y ellos lo hablaron claro, reunieron a todos los discípulos, que me imagino que serían unos cuantos, serían muchos, y les dijo, o les dijeron, que ellos no podían dejar de ministrar la palabra del Señor para hacer el otro trabajo. Por eso es que se tenían que levantar obreros para poder servir al Señor, y que esos obreros no eran de menor valía ni nada que los discípulos, porque fíjense las condiciones que debían revestir esos varones, ¿no? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué sabiduría? De la palabra, sabiduría de Dios, a quienes se les encargaría este trabajo. Entonces, qué importante ver cómo en la iglesia primitiva, porque muchas veces se habla, ¿no? ¿Quién daría para vivir otra vez en lo que era la iglesia primitiva? Y bueno, mire, tenemos todo para vivir como Dios ordenó. Y necesitamos tomar en cuenta lo que el Señor instruyó y lo que el Señor dijo para aplicarlo hoy, para poder usarlo para nosotros. No importa que pasaron 2000 años, la iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo y el Señor no ha cambiado y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que Él enseñó y lo que Él dispuso para la iglesia sigue vigente. Así que el Señor nos ayude. Entonces debemos tener en cuenta algunas verdades que vamos a observar. Primero, la necesidad de leer la Biblia. ¿Usted lee la Biblia? Hay dos motivos principales por estar en contacto con la palabra del Señor. La primera de ellas es porque dice que es el alimento espiritual para nuestras almas, ¿no? Tenemos que estar en contacto permanente con la palabra del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto habla de los nuevos creyentes que necesitan, así como nace un bebé en un hogar, nacen los nuevos creyentes en una iglesia y necesitan beber la leche espiritual, no adulterada, no cambiada, no adicionada con ninguna. Ahora viene la leche que no sabemos si es leche o qué producto es el que se toma, ¿no? Porque tiene más larga la lista de aditivos que tiene que lo que es la leche en sí. Pero la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Yo diría que en este caso sería como los rudimentos, las cosas del principio de la doctrina de Cristo que reciben y deben recibir los que se convierten, las almas que llegan al camino del Señor y que reciben la salvación y que comienzan a caminar en el camino del Señor. Pero también sabemos que la palabra de Dios no solo es la leche espiritual, sino que también es el alimento sólido para los creyentes maduros, para los creyentes que han crecido, que ya no son niños espirituales, es decir, que todavía están necesitando conocer los principios, los rudimentos de la doctrina. Cuando leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14, dice, porque debiendo ser ya maestros, por supuesto aquí el escritor le está hablando a creyentes de tiempo que deberían ya ser maduros en la fe, en el crecimiento, en el conocimiento. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí está. Para estos que tienen que estar más crecidos, la leche no va.
Amén. Tal vez le puede servir para tomar una infusión. Pero si se quiere alimentar, tiene que comer un alimento sólido, con muchos más nutrientes. Y dice, y todo aquel que participa, hablando de los creyentes que ya tienen tiempo y que tienen que ser ya creyentes maduros, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, fíjese, en la palabra de justicia, porque es niño, no puede entender, no puede comprender. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué importante. ¿Qué toma usted? ¿Leche o se come el churrasco? ¿Cuál es el tipo de alimento que... Yo me acuerdo siempre que nuestro pastor decía, ¿no? Que a veces cuando alguien que es muy nuevo y se habla de un tema, tal vez de la palabra avanzado, parece que se atraganta, ¿no? Y ponía el ejemplo del gallinero, ¿no? Que los pollitos querían comer el grano del maíz grande y se le quedaba atravesado y no lo podían procesar. Entonces, creo que la palabra de Dios viene y cada uno tiene el alimento que necesita a través de la palabra. Amén. Pero sí tenemos que tener en cuenta que si ya no somos recién nacidos en el camino de Dios, no es que recién conocemos el Evangelio, recién aceptamos la verdad del Evangelio en nuestra vida, por lo cual es necesario que bebamos justamente, entonces, en ese caso, la leche espiritual, sino que ya ahora somos creyentes de tiempo, que ha transcurrido el tiempo necesario como para que ahora, como dice la palabra, ya tengamos que ser maestros de la palabra. Y sin embargo, todavía dependemos de la leche, del alimento que no es sólido y que en definitiva, evidentemente esto muestra una falta de madurez que no es bueno. Cuando esto pasa a nivel de la comparación o de la metáfora que usamos con respecto a la persona, al crecimiento de la persona, sabemos que una persona puede mantenerse a leche en una etapa muy corta de su vida, al principio, pero después tiene que comenzar a comer, ¿o no es así? Claro, es una gran necesidad. Por tanto, debemos abundar en la lectura de la palabra de Dios, porque hay una necesidad, ya sea como leche espiritual o como el alimento sólido. Necesitamos en forma permanente estar alimentándonos de la palabra del Señor. A nivel personal, el creyente debe leer la Biblia por lo menos una vez por mes. No, algunos dirán, no, por lo menos cada 15 días. No, yo diría diariamente. Cada día tenemos que tener un tiempo, un momento donde poder dedicarlo a la lectura de la palabra del Señor. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo, porque el Señor va a obrar a través de esa palabra. Entonces necesitamos más tiempo diariamente para leer la palabra del Señor y leerla diariamente. Amén. Y alguno dirá, bueno, pero no tengo tiempo, yo salgo a la mañana a tal hora, después hago esto o aquello. Sí, vivimos en un tiempo donde todo es correr para todos lados, pero mire, busque el momento, o antes o después, o antes de empezar la tarea o después de terminarla, y por un momento busque en la palabra del Señor. Seguramente el Señor va a darle lo que necesita. Amén. Necesitamos leer la palabra del Señor. A nivel congregación es importante que debamos leer la Biblia en los cultos. Hoy hay una costumbre que muchos predican sin leer la Biblia. Siempre recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dice que no nos predicamos a nosotros mismos.
Porque si yo no leo la Biblia y le hablo de mí, hablo de mi experiencia y hablo de mis cosas, a nadie puede interesarle, o puede que mi experiencia no coincida con la suya, y puede que el trato de Dios conmigo no sea igual que el trato que Dios quiera tener con usted. Si bien puede servir un testimonio de lo que yo puedo decir que Dios ha hecho en mi vida, pero nosotros como ministros, como pastores, necesitamos entender que necesitamos predicar la palabra del Señor. A nivel ministerial, nosotros los pastores debemos predicar la palabra del Señor. Amén. El mensaje, lo que decimos, lo que predicamos, tiene que estar basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Si predicamos y no nos basamos en la Biblia, no sé dónde vamos a parar. Y hay mucho de esto hoy. Hay mucho de esto hoy, en este tiempo. Pero que el Señor nos ayude para que no nos copiemos de aquellas cosas que pueden ser realmente de perjuicio para la iglesia del Señor. Pablo habló acerca de esto en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Mire lo que dice Pedro, ¿no? Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia. No hay otra palabra profética más segura. Ay, mira, el Señor me dio una profecía, me parece que a usted le va a pasar tal cosa. Mire, no me haga caso, por favor. Si se me llega a chispotear por ese lado. No. La palabra profética más segura y la que tenemos, o a la que tenemos que estar atentos, es a la palabra de Dios. Amén. Es a la palabra del Señor. Cuando Pablo vio la situación de las iglesias de Galacia, que se estaban apartando de lo que habían aprendido, de la verdadera palabra del Evangelio, y se estaban volviendo a la esclavitud a la ley, y les escribe una carta muy, muy dura. Estaba maravillado de que tan pronto se habían alejado del conocimiento de la palabra del Señor, y habían seguido, dice, un evangelio diferente. Y tenemos que decir que si era un evangelio diferente, no provenía de la Biblia, que es donde tenemos en realidad la fuente del evangelio. Era un evangelio que provenía de otro lado. Y hoy, cuando abrimos un poco el espectro, y hoy con las redes, tal vez tenemos posibilidad de escuchar a tantos predicadores y cosas, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no provienen de esta fuente, de la palabra de Dios. Es un evangelio diferente, porque no está en la Biblia, sencillamente por esto. Y porque si es un evangelio diferente, y Pablo cuando dice esto luego como que se corrige a sí mismo, dice no que haya otro evangelio. Porque no es que sea un evangelio diferente, no hay otro evangelio, ya no es evangelio. Y cuando le pone el título, le pone el nombre a eso, dice eso es anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldición. Fíjese, porque en realidad toda tergiversación es una herejía bíblica. Todo aquello que no proviene de la palabra del Señor y se aparta del contenido de la palabra y de su mensaje, es algo herético. Y esto es condenable. Entonces, qué importante que podamos realmente estar atentos a la palabra. Dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y mire lo que dice después. Entendiendo primero esto, como primera instancia, que ninguna profecía de la Escritura, no de los oráculos vivientes. ¿Vio que hay muchos oráculos vivientes por ahí? No, de la Escritura. Ninguna de las profecías de la Escritura
es de interpretación privada, porque nunca la profecía bíblica fue traída por voluntad humana, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces ahí estamos en una situación muy importante que observar. ¿Estamos ocupándonos realmente de la palabra del Señor? Había unos creyentes de Berea que cuando escucharon que se predicaba la palabra, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando escucharon que se estaba predicando la palabra del Señor? Fueron a buscar la Escritura y fueron a ver si lo que estaban escuchando estaba escrito ahí. Qué importante esto, ¿no? Qué bueno. No se habla de muchos que hayan hecho esto. Y yo hoy veo que hay muchos creyentes que no tamizan esto por el tamiz de la palabra. Escuchan cualquier cosa que sea y lo aplican a su vida, lo toman como algo que puede ser interesante para su vida, pero no lo han pasado por la prueba de la veracidad, que es la palabra de Dios. Entonces, que nos ocupemos verdaderamente de la palabra del Señor. El segundo punto es estudiemos la Biblia. Estudiemos, no solamente leer, no es suficiente leerla. Hay que ir un paso más y hay que aprender a estudiar la Biblia. Cristo habló y dijo ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar? Yo estuve mirando ahí en el diccionario. Indagar, investigar, inquirir, mirar, observar, entre otras palabras. No es una cosa así, abuelo de pájaro. No. Y el estudio bíblico lo que nos hace es que más allá de una lectura, tenemos que saber que muchas veces, inclusive los programas de lectura bíblico, no dan el efecto deseado. Porque bueno, al final lo terminamos haciendo como una especie de gimnasia. Y decimos, bueno, leí la Biblia en un año. Está muy bárbaro. Pero si no la meditamos, si no escudriñamos esa palabra, y no investigamos, si no inquirimos, si no meditamos en ella, no recibimos la enseñanza de vida, puede que no diga nada. Y puede que a pesar de haber leído, no una, más de una vez la palabra de Dios de tapa a tapa, no hayamos comprendido exactamente el mensaje de Dios para nuestra vida. Entonces, necesitamos estudiar conscientemente la palabra del Señor. La Biblia es una colección compleja de libros, pero que son espirituales, que se han de discernir espiritualmente porque fueron dictados o inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo allí en la carta a los Corintios? Que las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si usted lee la palabra como lee el diario o algún libro de cualquier tema que sea, no va a entender nada, va a encontrar contradicciones. Por momentos va a llegar a un punto de decir esto no puede ser, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de poder escudriñar la palabra del Señor, está dispuesto a revelarnos y está dispuesto a ayudarnos para que podamos discernir, comprender ese mensaje que está escrito. Qué importante esto. Qué importante. Yo primero pregunté si usted leía la palabra, yo encontré una respuesta bastante, no sé si unánime, pero sí, todos leen la palabra. Hago otra pregunta. ¿Usted estudia la palabra? Papá, bajó considerablemente el amenómetro. ¿Está estudiando la palabra? Qué importante, ¿no? Pensemos que
la Biblia dice que por la palabra, por el oír la palabra, viene un elemento fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Cuál es? Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude para que podamos entender que esto es así. A nivel personal, cada creyente debe proponerse estudiar la palabra del Señor. ¿Se ha propuesto usted estudiar la palabra del Señor? Hay algunos que dicen, no, pero yo soy muy burro. Mire, no se trata ni de burro ni de inteligente. Estamos diciendo que la palabra del Señor y la enseñanza de la palabra del Señor realmente va a llegar a nuestra vida por una revelación de Dios, por medio del Espíritu. Y si bien, tal vez, puede ayudarnos el estudio secular, pero no lo es todo. No lo es todo. Al contrario, a veces hasta es un impedimento para que podamos abrir el corazón al verdadero significado de la palabra. Así que podamos en lo personal invertir tiempo, mire lo que voy a decir, tiempo, porque para estudiar no es lo mismo que para leer. Bueno, yo leo la Biblia, la tengo ahí, tic, tic, leo un capítulo por día, leí, ya está. Pero cuando se trata de escudriñar la palabra y de estudiar la palabra, me va a llevar más tiempo. Y me va a llevar un esfuerzo, porque me voy a tener que esforzar para esto. Y también, a lo mejor, me va a llevar un gasto, un dinero. Porque a lo mejor voy a tener que comprar algún material, algo que me ayude según el estudio que esté haciendo o que esté proponiendo la iglesia, a nivel estudio bíblico o a nivel del instituto bíblico. Pero yo siempre digo que eso no es un gasto, es una inversión. ¿O no es así? Es una inversión. Es una inversión. Entonces, no es excusa que yo digo que soy un burro o que tengo 5º grado o que no terminé el primario o que apenas me costó terminar el... No, animémonos a estudiar la palabra del Señor. Necesitamos estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Amén, hermanos. A nivel congregación debemos estar creciendo en nuestro estudio de la Biblia como congregación, amén, como cuerpo. Necesitamos estar sometidos a la palabra del Señor, ser una iglesia bíblica. Amén. Que si por algo se nos conoce es porque realmente miramos la palabra de Dios. A los creyentes en algún momento se los conocía como los del libro negro. Porque las tapas de la Biblia en aquel entonces venían solamente de color negro, el encuadernado. Pero necesitamos tener la Biblia, leerla y escudriñarla. Amén. A veces tenemos la Biblia como algunos la tienen en la biblioteca, o a veces la ponen en la mesa del comedor con una especie de bastidor, la tienen abierta en algún texto subrayado. Me parece lindo. Pero tenemos que hacer algo más que eso. Tenemos que meditar, tenemos que indagar, escudriñar, estudiar la palabra del Señor. Cada miembro de la iglesia en particular debe participar de un grupo o de algún curso de estudio bíblico o del instituto bíblico, porque esto es para la iglesia, es para nosotros. ¿Sabía eso usted? Es para nosotros. Y entonces, que el Señor nos ayude. Estábamos viendo y ahora hemos nuevamente, después de la pandemia, donde muchas cosas se quedaron frenadas, hemos comenzado con los estudios de los días jueves temprano para las personas nuevas que aceptan a Cristo y que recién vienen a la iglesia. Reflotado el curso Conociendo a Cristo, que se va a completar después con la declaración de fe, los primeros pasos para que tengan un conocimiento básico, inicial, y también para aquellos que ya hace tiempo que están en el camino del Señor, y aún para aquellos que ya son obreros dentro de la congregación, más que nunca necesitan estudiar la palabra del Señor.
Yo creí que va a haber un amén. ¿Necesitamos o no necesita usted estudiar la palabra del Señor? Si yo digo, no necesito yo estudiar la palabra. Si decimos eso, estamos en grandes problemas. Necesitamos comprender. Y a nivel ministerial, los que estamos en el ministerio, como los pastores, los maestros, los evangelistas, necesitan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué vamos a compartir? Por eso es que a veces vemos que al no haber conocimiento de la palabra, empieza a haber otros recursos que no son bíblicos y que en definitiva la gente viene solamente a escuchar cosas que no parten de la palabra y que en definitiva no edifican espiritualmente a la persona. Los tiempos en que vivimos exigen que que estemos estudiando mucho más la palabra de Dios. Vivimos en tiempos donde hay mucha confusión, hay muchas religiones y muchas religiones parecidas y muchas religiones que se llaman igual. Son cristianas y usted cuando empieza a hilar un poco fino y empieza a mirar el contenido de una u otra, se da cuenta que hay realmente una gran diferencia porque algunas adolecen totalmente de la base bíblica, de lo que enseña la palabra del Señor, aunque se llamen cristianos. Y por último, debemos predicar y debemos enseñar la Biblia. La tarea principal que Cristo nos dejó fue la de predicar y enseñar el Evangelio. Mire, cuando vamos a Marcos 16, un texto muy conocido, 15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa predicación es la prédica del Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio revelado? En la palabra de Dios. Es una prédica basada en la revelación de Dios en la Biblia. Así que ahí está lo que el Señor nos dejó como iglesia, a todos. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús antes de ascender les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y fíjese, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están registradas las cosas que Jesús les mandó a los discípulos? En la Biblia, que fueron las que los mismos discípulos, que luego fueron los apóstoles, escribieron a las iglesias a las cuales el Señor les indicó que lo debían hacer. Entonces, necesitamos tomar la responsabilidad, el compromiso de poder predicar la palabra del Señor. Insisto en que lo que debemos predicar es la palabra del Señor. Podemos ser buenos oradores, podemos entretener a la gente, podemos tener buena oratoria, podemos a lo mejor tener ángel, como dicen ahora, pero si no les transmitimos a la gente la palabra del Señor, no somos o no estamos realmente ministrando la palabra como el Señor nos ha dicho, para que, dice el Señor, enseñándoles, y esto creo que una vez lo predicamos, no dice enseñándoles las cosas que os he mandado. Hay algo en el medio que tiene súper valor en lo que es la interpretación, el exégesis de la palabra. Dice enseñándoles que guarden. Que guarden. ¿Qué quiere decir que guarden? Que la pongan en un... No, que la pongan por obra en su vida, que la vivan, que la experimenten. Eso significa que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ese es el punto clave. La prédica del Evangelio debe estar fundamentada en la Biblia, que es la palabra del Señor. Parece reiterativo, pero hermanos, que podamos realmente tener esto muy, muy presente
en nuestros corazones, en nuestra vida. A nivel personal debemos predicar a toda persona, no importa quién sea, no importa, el Evangelio de Cristo. En todos los ámbitos de nuestra vida diaria debemos estar dispuestos a transmitir y compartir el mensaje de la palabra de Dios. No importa cuál sea, el hogar, la escuela, la universidad, el trabajo, en la calle, donde estemos, seguramente tendremos oportunidad para poder hablar del Señor y predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Hay oportunidades que Dios presenta, que el Señor pone por delante y que debemos aprovecharlas para que podamos compartir la palabra. A nivel congregacional, para que una iglesia sea saludable, debemos ejercitarnos en la predicación y en la enseñanza bíblica. Porque la salud bíblica, la salud espiritual, está basada en el conocimiento de las verdades de la Biblia, las verdades del Evangelio. Amén. Que no haya ninguna cosa nociva, ninguna cosa que no sirve y que pueda ser perjudicial para nuestra vida espiritual. Y a nivel ministerial, cada pastor debe predicar y enseñar la palabra de Dios. Y esto requiere asignar tiempo a la preparación, al estudio, la meditación y la oración para que Dios hable a través de nuestra vida. ¿Qué le parece? No es que uno viene y listo, ya está, predica y dice lo que le viene en el momento. No, tiene que estar, no sabemos lo que Dios tiene a veces, ¿no? A veces uno ha orado, ha leído la palabra, ha preparado un mensaje y de repente uno se para acá atrás y el Espíritu Santo tiene algún mensaje diferente. Entonces nos ponemos y dejamos que el Espíritu hable a través de nuestra vida, seguramente en temas que hemos leído y que hemos conocido de antemano. Pero es necesario que quienes aspiramos a estar en el ministerio, sí o sí, estemos preparando nuestra vida en el estudio de la palabra del Señor, en el escudriñar, en el meditar en la palabra del Señor, en el indagar en la palabra del Señor, para que podamos realmente, de alguna manera, tener que compartir con aquellos que vienen con una necesidad espiritual en su vida. Que el Señor nos ayude. Termino con un texto bíblico. Dice, el apóstol Pablo advierte el peligro de la apostasía espiritual en los últimos tiempos. ¿Usted cree que estamos en los últimos tiempos? Sí, estamos en los últimos tiempos. Estamos yo digo siempre, en las postrimerías de los últimos tiempos, por lo que está ocurriendo en el mundo, a todos los niveles. Notamos que realmente estamos pisando un terreno totalmente escatológico, apocalíptico. Ahora bien, Pablo le escribe en su segunda carta, la última carta, porque después de esto ya no escribe más el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, esto lo leímos antes, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y viene ahora la parte que no leímos. Porque vendrá tiempo, esto fue escrito hace 2000 años, el tiempo ya vino, ya estamos viviendo ese tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe qué quiere decir la palabra sufrirán? Porque a veces no se entiende. La palabra quiere decir que no soportarán la sana doctrina. Es más fácil creer en otra cosa, en algo más liviano, en algo que no me comprometa, en algo que bueno, está todo bien, gloria a Dios. No sufrirán la sana doctrina, no la podrán soportar, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es sinónimo de pecado. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A las fábulas. Ya no escuchan la verdad. Ahora viven escuchando fábulas, cosas que no son ciertas. Entonces viene el consejo personal. Pero tú, y quiero que a lo mejor lo podamos hacer personal para nosotros también. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Ahí está. Tú no te muevas. Sé sobrio. Sé sobrio. Lo contrario de sobrio es ebrio. Sé sobrio. Y soporta las aflicciones. Porque va a venir cuando Jesús dejó a los discípulos para continuar su ministerio de predicar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Le dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Cumplamos la obra que el Señor nos ha encomendado entonces. Hagamos obra de evangelista. Es decir, siempre hago la distinción con dos palabras para nosotros los creyentes que son parecidas, pero que tienen una diferencia semántica tal vez, pero lo que es un evangelista de lo que es un evangélico. El evangélico es el que cree en el evangelio y el evangelista es aquel que proclama la fe del evangelio. Entonces yo diría que tenemos que ser las dos cosas. Ser evangélicos porque hemos abrazado la fe del evangelio y debemos ser evangelistas. Porque no importa cuál sea el ministerio específico que Dios nos haya dado, en todos los casos, como en el caso de Timoteo, él debía también hacer obra de evangelista y predicar y anunciar el evangelio a quienes no conocían al Señor. Cumple tu ministerio. Que el Señor nos ayude en esta tarde, que la gracia del Señor pueda obrar a través de lo que hemos hablado, que no es nuevo, tal vez lo hemos escuchado más de una vez, tal vez hoy hemos enfatizado en algunos puntos, pero que abramos nuestro corazón y que podamos aferrarnos a Cristo, que podamos aferrarnos a su palabra, que permitamos que esa palabra, inspirada por el Espíritu Santo, pueda tener cabida y ser atesorada en nuestros corazones, para que cuando fuere el momento, el Espíritu Santo pueda poner esa palabra en nuestra boca y podamos hablar en el nombre del Señor. Alabado, gloria sea el nombre de Cristo. Qué hermoso esto, ¿no? Qué ministerio maravilloso que Dios le dio a la iglesia en general, porque cada uno de nosotros tenemos, si bien tal vez un ministerio específico, tenemos un ministerio en común, que es el de hablarle a las almas y llevar el mensaje del Evangelio y tratar de dar ese mensaje bíblico, dar ese mensaje apoyado y fundamentado en la palabra del Señor, para que las personas puedan acercarse al Señor y puedan recibir la salvación que solamente por Cristo la pueden recibir. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta tarde, porque Él está aquí en medio nuestro, dispuesto a ayudarnos en esto. Quizá la palabra pone de relieve alguna necesidad en nuestra vida, poder a lo mejor actualizar algunas de las cosas que hemos dejado de lado. Hemos perdido tal vez el hábito de la lectura de la palabra del Señor. Hemos perdido el hecho de el anhelo y el deseo de escudriñar y de estudiar la palabra del Señor. Hemos perdido el hecho de poder hablarle a otros de Cristo y del amor del Señor. Que el Señor en esta noche pueda obrar con poder en nosotros y que podamos salir de este lugar fortalecidos, renovados y que podamos cumplir
el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, como el Señor dice aquí.